Hola, sean bienvenidos a esta cápsula en la cual vamos a desarrollar el ejercicio propuesto en la clase 7, ya que tiene varias consideraciones y que son importantes que ustedes tengan en consideración para el desarrollo de este tipo de ejercicios. En realidad no es un ejercicio muy complicado, pero claro, requiere práctica para poder ir acostumbrándose en la forma de trabajar. Sobre todo en esta primera parte, esta fórmula que se ve bastante desafiante porque son varias anidaciones en el tiempo. Si ustedes practican, les prometo que en realidad, claro, aunque es extensa, no lo van a encontrar algo tan complicado. Bien, entonces veamos las instrucciones. Nos piden dar formato de tabla. La tabla se tiene que llamar base. Nos piden, luego que tengamos el formato de tabla, esto es importante, muchachos, es sumamente importante, porque acá, por ejemplo, en generar una nueva columna con el nombre NumDía, se les indica la función. Les recuerdo que de forma tan textual a lo mejor no va a aparecer en la prueba, pero acá aparecía textualmente como aparece. Y si usted no le dio formato de fecha, de tabla, disculpe, a su tabla, esta sintaxis no le va a generar ningún resultado, porque solamente funciona esta sintaxis cuando usted tiene a la tabla con el formato de tabla. Entonces es sumamente importante que sigan el orden secuencial de las instrucciones. Vamos a dar el formato de tabla, vamos a llamarla con el nombre que se indica, luego vamos a generar una nueva columna que la función diasem lo que va a hacer es ir a las fechas y nos va a devolver un número del 1 al 7. Con la opción 2, debido a que existen distintas configuraciones, por ejemplo, si uno pone la opción 1 acá, tiene la configuración norteamericana donde ellos el primer día de la semana es domingo. Entonces todos los días que aparecen acá como domingo aparecería como el primer día de la semana. En nuestro caso, acá en Chile, nosotros ponemos la opción 2 porque considera el día lunes como el primer día de la semana. Entonces vamos a tener acá en una columna valores del 1 al 7. Luego vamos a generar una nueva columna con el nombre texto día, donde vamos a utilizar esta función anidada para convertir ese número en el día. Lunes, martes, miércoles, simplemente para generar contexto. ¿Ya? Bueno, comenzamos. Acá voy a ver si es que en el video puedo poner unas imágenes de las teclas importantes. Pero nosotros hay tres teclas que vamos a tener que recordar. Una que es control, que en un teclado convencional debería ser la última tecla en la zona inferior izquierda, que dice CTRL. Arriba de ella debería haber otra tecla como con una flecha hacia arriba, que es la tecla Shift. Arriba de esa tecla que es Shift está el bloquear mayúscula, y arriba de bloquear mayúscula debería aparecer una tecla con dos flechas hacia la izquierda y derecha, en la cual es tabulador. Nosotros vamos a utilizar mucho control, shift y tabulador para distintas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si se fijan, el listado no es tan extenso, pero ya ocupa más de lo que se ve en pantalla. Entonces, una cosa que se puede hacer es en A1, donde está fecha, si yo mantengo la tecla control, no la estoy soltando y pulso la flecha hacia abajo, voy a llegar hasta el último valor, en este caso de la tabla. Es importante el detalle de no pulsar dos veces la flecha para abajo, porque miren, ahora tengo control, voy a apretar una vez y voy a apretar de nuevo y me lleva al final del libro. Entonces hay que tener cuidado porque a veces con el nerviosismo, ¿cierto? O en realidad uno no se da cuenta, aprieta dos veces la flecha para abajo y podría estar seleccionando valores más allá del rango que requerimos. Lo mismo pasa si yo aprieto control y pulso hacia la derecha,
me va a llevar al final de, en este caso evento donde está escrito, pero si la pulso de nuevo, me va a llevar hasta esta columna XFD, que es la última que me aparece en el registro. Entonces, eso solamente si aprieto control con las flechas. Ahora voy a tener las teclas control, shift y la tecla hacia abajo, y si se fijan se seleccionó todo el rango, y de nuevo control shift hacia la derecha, y ahí yo seleccioné toda la tabla. Esto es muy útil, sobre todo si es que estamos en tablas que son muy grandes, ¿ya? Para que no se olviden ese camino corto, que es mejor que ir arrastrando, porque si uno va arrastrando a veces se puede equivocar, le puede faltar algún valor. Mientras que si yo me pongo en el primer valor de la tabla, aprieto control shift abajo y derecha y selecciono todo el rango. Bien, ya seleccionado, voy a darle un formato de tabla. Mi tabla tiene encabezados, pulso aceptar. Entonces acá se nos indica que se llama base. Base. Bien, y ahí ya tenemos el primer punto realizado. Luego nos piden generar una nueva columna con el nombre numDía. Entonces nos ponemos Excel, cuando ya tenemos nuestra tabla con formato de tabla, al escribir un valor en la columna que está al lado de otra columna de la tabla, sea tanto a la izquierda o a la derecha, pero en este caso como partimos desde A, siempre vamos a tener lado únicamente de la derecha para generar nuevas columnas, lo va a considerar como valor de la tabla. Entonces acá vamos a poner el nombre numDía. Yo al pulsar enter nos podemos fijar que ya fue considerado dentro de la tabla. Perfecto. Nos piden que utilicemos entonces la función diasem. Entonces yo pongo igual diasem. Es importante, en este caso acá yo encontré la función. Aunque si bien se puede hacer doble clic para escribir, ¿ya? A veces yo me he dado cuenta que eso puede generar cierta confusión, o por ese motivo hacen doble clic y pulsan otra cosa y queda así, se genera un error de la nada. Entonces, para evitar cualquier tipo de error, yo pongo diasem, por ejemplo aquí lo encuentro, y ocupo la tecla tabulador, que voy a intentar, muchachos, de que aparezca en la pantalla ahora en la instrucción, ¿ya? Y fíjense, tampoco necesariamente tengo que escribirlo en mayúscula. Yo escribo diasem, lo encontré, dias, ahí, busqué acá en las opciones que me aparecen de función, diasem, aprieto tabulador y se escribe automáticamente. Y así nos ahorramos cualquier tipo de error. Ahora sí, acá en fecha, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando aparece este corchete con una arroba, es que nosotros queremos que el cálculo se haga celda por celda. Si no existiera esta corchete con la arroba, nosotros estaríamos buscando o utilizando únicamente el rango de fecha. Lo voy a mostrar. Si yo simplemente pongo acá fecha, cierro, se selecciona, como pueden ver acá en azul, todo el conjunto. Pero si yo pongo el arroba y cierro el corchete, se selecciona esta celda. ¿Y por qué se está seleccionando esta celda? Porque en realidad acá estamos introduciendo la fórmula en la primera celda, en este caso en la celda de la fila 2. Bien. Un camino corto para hacer eso también es que si ya escribieron la función, el paréntesis, usted puede hacerle clic acá. Y si se fijan, como ya está en formato de tabla, va a ser lo mismo. Lo que usted tiene que tener cuidado al hacer el clic es, uno, que sea en la celda que corresponde, porque fíjense, yo hago clic acá abajo y ya cambia la estructura, y no seleccionar un rango tampoco. También que aparezca esta arroba, porque la arroba, en este caso en la función, necesitamos que lo evalúe celda por celda. Bien, ya tenemos eso. Luego en 2 dice, como les había comentado, por ejemplo, la opción 1 comienza el domingo, la opción 2 comienza el lunes, la opción 3 comienza el lunes pero desde un valor 0, o sea, del 0 al 6. Pero entonces nosotros queremos la opción 2, que es del 1 al 7.
y cerramos el paréntesis, y como está en formato de tabla va a replicar esta fórmula automáticamente, y ahí tenemos todos los valores num día. Bien, ahora vamos a la tercera parte de esta primera hoja de ejercicios. Vamos a poner acá el nombre de la columna, que se llama texto día. Perfecto. Y acá tenemos que ocupar esta funcionalidad. Debido a que es extensa, yo voy a agrandar la barra de fórmulas. Fíjense cómo lo hago. Entre la E y la barra, yo me acerco al límite de la barrita de fórmula y me aparece esta flecha. Esta flecha blanca tiene que ser esta flecha blanca. ¿Se dan cuenta? Porque si voy un poco más abajo, me aparecen otros símbolos. Yo necesito esta flecha blanca y arrastro. Bien. Y empiezo a escribir la fórmula. En este caso, y hay que entender, aunque la fórmula está acá textual, uno podría indicar genere una fórmula para que los valores de la columna num día se escriban como texto. Yo podría poner, por ejemplo, si num día es 7, el texto debería decir domingo. Y porque posiblemente esta instrucción directa no va a aparecer en la prueba, ¿ya? Sino que para qué vamos a intentar de que se logre interpretar la instrucción. Entonces acá, pero en este caso puse la fórmula porque todavía tenemos que practicar con estas funciones para poder ir acostumbrándonos y entender su potencial. Entonces pongo es igual, sí. Es importante que en una función que es anidada o cualquier otra función, el símbolo desigual se pone una sola vez. He visto que algunos alumnos escriben la función sí, después ponen otra función sí con el símbolo igual. Y el tema es que acá nosotros estaríamos tratando de ingresar 3 fórmulas por separado, 3 fórmulas sí. Si cierro el paréntesis, se podría ver mejor. Pero Excel le va a generar un error automáticamente en eso. La fórmula tiene que tener un único símbolo es igual, que es el símbolo invocador de la función, ¿cierto? Bien, dicho eso, entonces, ¿qué nos piden? Sí, el número de día, como nosotros ya lo tenemos en formato de tabla, puedo hacerle clic. Siempre para que esto funcione bien, tiene que ser en la primera. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy escribiendo en la primera fila de la columna texto día, sin considerar el encabezado. O sea, en este caso, en la fila 2, estoy escribiendo el sí. Entonces, como yo estoy en la fila 2, si yo le hago clic al num día de la fila 2, va a entender lo que yo quiero hacer. Si hago, por ejemplo, le hago clic acá abajo, si se fijan, cambia un C3, porque piensa que voy a necesitar esos valores. Pero en este caso, si yo le hago clic a la misma celda en la misma fila, o sea, en la misma fila puedo seleccionar cualquier otra columna, pero mientras que se mantenga la fila, va a entender que yo quiero el valor secuencialmente. Entonces tenemos el num día es igual a 1, y esto, si eso pasa, queremos que diga lunes, ¿cierto? Bien, ahora, cuando es falso vamos a anidar para que vuelva a ser una función sí. Entonces nosotros acá, por ejemplo, fíjense, yo seleccioné esto, pongo control C, estoy copiando, vuelvo acá al punto y coma, y uno puede ir escribiendo hacia el lado. Por ejemplo, uno puede poner la fórmula así sin ningún problema. Lo voy a escribir de esa forma inicialmente. Por ejemplo, si tengo lunes, yo copié todo este texto, entonces digo martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y después de que tome todos los días, pongo error, por si es que apareciera un día, un número que no esté entre el 1 y el 7, aunque prácticamente es imposible, es importante dejarlo así, y voy cerrando los paréntesis que van seleccionando el color. El color nos indica cuántos paréntesis tenemos que ir cerrando. Por ejemplo, el celeste corresponde a esta función sí, el naranjo
el morado y así hasta el primero. Bien, bueno, en este instante yo estoy indicando que todos los días sean 1, pero simplemente repliqué la fórmula porque si nos fijamos es la misma, lo único que cambia es el número y el texto. Entonces tenemos si es 1 lunes, entonces en el segundo ponemos 2 y escribimos martes. En el tercero ponemos 3 y ponemos miércoles. En este punto ponemos 4 y es jueves. Acá 5 y es viernes. Estoy bien, a ver, 1 2 3 4 5 6, me faltó uno, de hecho 6, sábado y sábado, y puedo seleccionar este mismo, lo copio, lo pego y pongo acá el 7 domingo. Debido a que la función se repite varias veces, es importante practicarlo utilizando el copiar, ¿ya? Y vamos cambiando los valores. Y uno podría dejar la fórmula expresada de esta forma, ¿ya? Si yo pulso Enter, efectivamente va a cumplir cuando sale 1 es lunes, 2 es martes, 3 es miércoles, ¿cierto? 7 domingo, funciona espectacular. Lo que yo recomiendo, sí, es porque a veces cuando estamos trabajando puede que nos salga tan bien y nos aparezca algún error. Entonces, por ejemplo, una forma de ver si es que me equivoqué en algo, yo aquí aprieto Alt, disculpen, acá, Alt Enter, Alt Enter, Alt Enter, y las voy anotando hacia abajo. El sistema va a reconocerlo sin problema. Alt Enter, Alt Enter, y acá dejemos este error abajo. ¿Y de qué nos sirve esto? Porque tenemos una forma que podemos ver, nos equivocamos en algún sí, en escribir esto, en escribir algún número. Aquí es una forma distinta de visualizar. Ustedes utilizan la que consideren más cómodo, ¿ya? Según mi criterio, esta es una forma más clara de trabajar. Y chicos, insisto, a lo mejor el Alt Enter puede confundir un poco al principio, pero créanme, cuando escriban una fórmula larga como esta en una prueba, pueden tender a confundirse. Y si se confunden, van a ver el texto todo junto en una línea y puede que les cueste más analizar el problema. Entonces esto yo se lo recomiendo como una buena práctica, ¿ya? Más si ustedes quieren hacerlo de forma lineal, lo voy a devolver para que lo veamos de esa forma. Vamos a devolver ahí, un momento, vamos a hacer clic, clic, ahí. Esta forma, insisto, si es que llegara a haber algo malo, es más difícil visualizarlo, ¿ya? Pero ahí ustedes eligen cómo trabajarlo, pero la recomendación es esta, ¿ya? De hecho, también, si es que en algún momento tienen alguna consulta, de esta forma, el profesor también les es complicado poder revisar el error. Entonces, si lo tienen escrito de esta forma, va a ser mucho más fácil poder identificar el error y va a ser mucho más ágil poder ver algún tipo de duda en clase. Bien, dicho todo eso, se realizó este primer ejercicio donde la complejidad estaba en esta última parte del texto día. Ahora vamos a ver la segunda, y aquí nos piden generar un formato de tabla, escribir nombre de la tabla LM. Entonces me voy a fecha. Yo ya sé que con Control Shift y la tecla hacia abajo selecciono todos los días. Me voy a formato de tabla, selecciono algún color. Mi tabla efectivamente tiene un encabezado. Perfecto. Tenemos entonces nuestro formato de tabla. Nos piden que la tabla se llame LM. Entonces yo voy acá a nombre de tabla. Escribo L-M. Perfecto.
Ahora dice generar una nueva columna que se llame día semana. Entonces yo escribo día semana. Perfecto. En la columna día semana utilizar una función anidada, ahí es anidada, que considere como prueba lógica el número que arroja la función día semana. Acá esto se escribió con intencionalidad porque la función día punto semana no existe, sino que lo que se estaba buscando es que se entendiera la lógica, porque nosotros el día de la semana lo habíamos calculado una hoja antes, que es este valor. Entonces la función día de la semana, si me da 1, indicar que es lunes, es prácticamente lo que habíamos hecho acá en las dos celdas, pero lo vamos a hacer en una única celda. Y acá implícitamente estaba quedando claro que se tenía que usar la función si. Es importante que se vayan acostumbrando a esta forma de solicitud de instrucciones, debido a que es muy similar a la que va a aparecer en la prueba. ¿Ya? Yo sé que inicialmente puede esto ser algo complejo, pero si uno va estudiando, va haciendo los ejercicios, en consecuencia se va a ir acostumbrando. ¿Ya? Entonces, si uno acá ocupo mi función si, la prueba lógica va a ser utilizar la función diasem, y la función diasem tenía que tener en la fecha, ponemos 2. Bien, ahí tenemos diasem, y indicamos si diasem nos da 1, que escriba lunes. ¿Sí? Entonces voy a bajar aquí un poquito esto. Diasem nos diga lunes. Esa es una de las opciones. Nos están pidiendo solamente los lunes y los martes. Entonces tenemos el lunes. Copié. Pegué. Porque aquí simplemente tengo que cambiar al 2. Y si es 2, ponemos que es martes. Y luego, si es falso, que quiere decir que si no es ni 1 ni 2, simplemente diga eliminar. Y cierro paréntesis y pulso enter. Entonces acá ya tengo la función y me aparecen los lunes, los martes efectivamente, y las otras fechas me aparece con eliminar. Bien. Que es lo que me pedía el ejercicio. Luego me dice generar una nueva columna que se llame ventas. En la columna de ventas debe traer los valores de venta de la tabla base. Si yo voy a la tabla base, las ventas estaban en la segunda columna. Entonces yo vuelvo y aquí simplemente tengo que usar un buscar B. El valor buscado va a ser de la fecha. La matriz base, la matriz tabla va a ser la base, ¿cierto? Y el indicador de columna va a ser 2. Y vamos a poner la coincidencia exacta. Yo al pulsar enter me traen todas las ventas, pero me aparecen en formato de fecha. Bueno, acá lo que tengo que hacer es simplemente seleccionar todos los valores e ir a número. O en realidad, como son ventas, formato número. Y verifico, por ejemplo, el 2 de octubre, que fue lunes, 50.000. Voy acá, 2 de octubre, 50.000. Perfecto. Entonces sí ingresó bien los valores. Luego me piden filtrar en la columna día semana por el valor eliminar. Eso quiere decir que me voy a los filtros y solamente marco eliminar, que son todos estos valores. Luego elimino todas las filas que contengan ese valor. ¿Qué quiere decir? Que yo voy acá, no es en la A2, es donde está el 2, para seleccionar la fila. Arrastro hasta el 30, porque todo es el rango que me está mostrando acá. Hago clic en cualquiera y pongo eliminar filas. Y ahí se eliminan. Voy al filtro y elimino el filtro que eran las eliminar, porque como ya no había ningún eliminar, obviamente ya no aparecen. Y solamente me voy a quedar con los registros de los lunes y los martes. Aquí les va a pasar esto con el texto, que se encoge, pero ustedes pueden arrastrarlo y vuelve a aparecer.
Y esa es una parte. Acá, por ejemplo, entonces acá ya tenemos solamente los valores de los lunes y los martes. Bien. Y vamos a ver lo que nos piden los cálculos de la columna E. Dice suma de las ventas del lunes. ¿Cómo yo hago esta suma? Bueno, acá voy a usar la función sumar, pero que es condicionada. Miren, si yo escribo suma, me aparecen muchas. Y hay una que se llama sumar.si. Y la sumar.si, al aparecer ese sí, nos aparece, nos tenemos que interpretarlo como que nos va a permitir utilizar condiciones, ¿ya? Acá, aunque se puede usar la función sumar.si, les recomiendo que se acostumbren a usar la si.conjunto, ¿ya? Que la sumar.si nos va a dejar solamente una función o una comprobación lógica. El sumar.si.conjunto nos va a permitir utilizar varias comprobaciones lógicas, si es que fueran necesario. En este caso es solamente una, pero como procedimiento, si voy a ocupar una función, no sea sumar.si, promedio.si, cualquier función .si, siempre va a aparecer esta otra opción que es si.conjunto. Y les recomiendo que se acostumbren a utilizar la si.conjunto. Voy a explicarlas, voy a mostrar la si.conjunto. Aprieto Tab y me dice el rango de suma. ¿Dónde voy a hacer la suma? Nosotros sabemos que es en ventas y es de la tabla que es LM. Entonces llamo a la tabla LM y selecciono la columna de ventas. Luego me pide el rango del criterio. El criterio va a ser los días lunes. Entonces en toda esta columna voy a buscar los días lunes. Entonces le voy a decir que esto está en LM, en la columna día semana. Ahí están seleccionadas. Punto y coma me pide el primer criterio. Y yo pongo lunes. Es importante que hay que escribir ese texto de lunes tal como está escrito ahí. O sea, si tiene mayúscula en el primero, hay que escribirlo acá. Si yo escribo con minúscula, no debería detectar. Y luego vemos que si yo pongo punto y coma, me pide poner otro criterio. Por ejemplo, yo podría poner una fecha en particular. Pero en este caso no lo vamos a hacer así. Únicamente vamos a llegar hasta ese punto. Y aquí yo cierro y pulso Enter. Y me da la suma de todos los valores de lunes. ¿Cómo podría yo comprobar? Aquí que la tabla es chica, podría hacer clic acá, pulso control y mientras hago clic voy teniendo pulsado control voy haciendo clic, seleccioné todas y la suma de eso me da 182.000. Efectivamente igual como está acá en suma de venta. Perfecto. Ahora si se fijan me piden la suma de venta el martes, que en teoría es la misma función, con la única diferencia que en vez de escribir lunes voy a escribir martes. Entonces yo puedo seleccionar acá mi fórmula, aprieto control C, es importante después apretar escape para que quede así. Voy a repetirlo, miren, acá voy a seleccionar y queda marcado control C. Para poder copiarlo tengo que apretar escape para que quite ese relleno que aparece acá. ¿Ven? Voy a la celda donde yo quiero poner el valor y no hago control V acá, sino que voy a la barra y pongo control V. Se va a copiar completa. Y aquí ponemos martes. Si les complica hacer este copiar y pegar, que a veces no es tan fácil, tendrían que escribir la función de nuevo. También no hay ningún problema, ¿ya? Pero como es la misma función, en realidad ahí nos ahorramos un poco de tiempo. Ahora, promedio general, nosotros usamos la función promedio, simple, y vamos a hacer el promedio de las ventas. Entonces llamamos a la tabla LM. ¿Por qué estamos llamando a la tabla? Porque estamos haciendo cálculos en filas y columnas que están fuera de la tabla. Si estos datos estuvieran dentro de la tabla, no se estuvieran en estas columnas, nosotros solamente tendríamos que llamar al nombre de la columna, ¿sí? Pero en este caso, como estamos fuera de la tabla, tenemos que poner el nombre de la tabla y la columna, que en este caso es ventas. Entonces acá estamos indicando que queremos el promedio de ventas, nos indica. Luego queremos el mínimo de
ventas. Entonces nuevamente llamo a la tabla, escribo ventas y cierro. Lo mismo la función max LIM de ventas, cierro, y ahí tengo los tres valores. Voy a dar el signo peso. Entonces aquí tengo el promedio general de venta, el valor mínimo y el valor máximo de lunes y martes. Aquí estoy solamente analizando lunes y martes. Ahora me piden hacer promedio de lunes y promedio de martes. Entonces acá, como vamos a segmentar, voy a tener que usar la función condicional. Entonces no voy a utilizar la función promedio convencional, sino que voy a usar la función promedio sí. Pero como buena práctica vamos a utilizar y acostumbrar a usar promedio sí conjunto. ¿Cuál es la ganancia? Voy a reforzar eso. Es que si usted, después de ya tener esta función armada, esta fórmula, después quisiera agregarle más condiciones, no tendría que reescribir todo, ¿ya? Sino que tendría que agregar más parámetros nomás en la función. Y eso aumenta, es un concepto que se llama escalabilidad. O sea, si usted después quiere aumentar el desarrollo en esa fórmula, va a poder hacerlo de forma mucho más rápida, mucho más ágil. Entonces promedio sí conjunto me pide el rango del promedio. El rango del promedio va a ser las ventas. Bien. El rango del criterio va a ser el día de la semana. La columna día de semana. Y específicamente el lunes. Entonces ahí logré obtener el promedio de los valores de lunes. También el mínimo, mínimo sí conjunto, me pide el rango de mínimo, que va a ser básicamente el LM ventas. El rango del criterio va a ser la columna día semana, y el criterio va a ser lunes. Si nos fijamos acá, ¿ya? El contenido que tiene promedio y tiene el mínimo es la misma. En consecuencia yo podría venir acá y copiar esto, solo el contenido de adentro, ir acá abajo, pongo es igual a max, pego el contenido, aprieto enter y algo pasó. A ver qué pasó aquí, al max, claro, ahí me equivoqué, no es max, es max sí conjunto. Ahora sí, pego enter y funciona. ¿Ven? Ojo, acá yo estoy mostrando un camino más rápido, que es el copiar y pegar. Si es que usted le enreda, le confunde copiar y pegar, va a tener que escribir textualmente toda la fórmula, ¿ya? Que igual como ejercicio para ir, como se dice, soltando la mano, está súper bien. Entonces ya tenemos los valores del lunes, y si se fijan nos piden los mismos para el martes, y nosotros ya sabemos que de acá, de estas tres fórmulas, lo único que va a cambiar es que en vez de que diga lunes va a ser martes. Entonces ya acá el trabajo es control C, control V, pegué y voy cambiando acá a martes. Martes y martes. Y aquí ya tenemos los valores de martes, ¿ya? Vamos a ir corroborando. Por ejemplo, ya el promedio es distinto, tiene sentido. El mínimo en martes es igual que el del lunes. Veamos, 4.500 en martes efectivamente, y también hay un lunes con 4.500. Ya, ok. Y máximo en 70.000. Sí, también hay un 70.000 un martes y hay 70.000 un lunes. Entonces sí, los datos son correctos. Bien, ya las pestañas que siguen son iguales, ¿ya? Lo único que van de miércoles a jueves, de viernes a sábado, y el último terminamos con hacer de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de toda la semana, sin considerar sábado ni domingo, ¿ya? Bueno, para reforzar una vez más voy a hacer la tercera pestaña, pero ya la cuarta y la quinta se las dejo para que las vayan realizando ustedes. En realidad es replicar lo que estamos viendo acá, ¿ya? No hay ninguna diferencia en respecto al procedimiento, ¿ya?
Acá ni siquiera hay instrucción, pero en el fondo es seguir lo mismo. Obviamente que el nombre de tabla, si se fijan, LM hace referencia a la pestaña, entonces aquí debería llamar X-J. Esto de hecho creo que no está el guión bajo. Ahí sí, X-J. Entonces acá voy a seleccionar la tabla, voy a darle formato tabla, voy a indicar que se llame X-J. ¿Y por qué X? Porque como el martes y el miércoles comienzan con M, generalmente el miércoles, para reconocerlo en la sigla de LMXBS, que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, se le pone la X, ¿ya? Entonces por eso que es XJ. Entonces acá nos pedían poner día de la semana, día semana, creo que así se llama la columna, sí, día semana. Y aquí teníamos que ocupar la función día sem, seleccionando acá, pero con condicional, sí, día sem 2, esto es igual a, ahora ya no es 1 porque quiero el miércoles y jueves, es igual a 3, es igual a miércoles. ¿Bien? Luego vuelvo a pegar acá, puedo pegarlo así, pero lo voy a hacer manual. Vuelvo a poner un sí, día sem, selecciono nuevamente fecha, es igual a 4, es igual a jueves. Y para cualquier otro día que no sea ni miércoles ni jueves, simplemente pongo eliminar. Perdón un segundito, que aquí está así, día sem, aquí en día sem, me falta cerrar acá, ahí sí. Si esto es igual a 4, me da jueves. Y para cualquier otro caso, eliminar. Eliminar. Perfecto. Cierro los paréntesis. Y aquí, entonces, el fenómeno que va a ocurrir es que tengo que eliminar todo lo que no sea miércoles ni jueves. De hecho, acá, día sem, aquí me faltó el tipo. Ahora sí. Miércoles y jueves. Igual, aunque no fue intencional, fíjense que en día sem yo no puse el tipo. Y en algunas fórmulas no todos los parámetros son obligatorios. Por ejemplo, si acá en día sem yo hago clic y me voy a las opciones, no sé si me cargan, se me genera una. Este tipo debe ser opcional ponerlo. Así que ojo ahí con ingresar los parámetros correspondientes, ¿ya? Porque podría, por aquí en vez de darme un error, lo voy a quitar, simplemente no me está considerando el jueves, que igual está incorrecto, pero no me está marcando como un error. Entonces acá voy a poner el 2 como 2. Bien, ahora sí aparece. Bien. Después que teníamos esto, traíamos la columna de ventas. Y esto era con un buscar de. Vamos a buscar la fecha en la matriz que va a ser base. Y nosotros ya sabemos que el indicador de columna es 2. Y la coincidencia es falso, que considera que es exacta. Nuevamente me va a aparecer en ese formato. Pero aquí yo cambio a moneda. Y tengo los valores. Una vez ya teniendo esto, voy a hacer el filtro solamente considerándolas eliminar. Entonces selecciono todo este rango que voy a eliminar, pongo eliminar fila, voy al filtro, borrar filtro, para que me aparezcan los miércoles y jueves. Entonces me pide el total del miércoles, y en este caso sería una suma sí conjunto. El rango de la suma viene de XJ en ventas. Ese es el rango de suma. Y el rango de criterio también viene de XJ, pero de día semana, la cual tiene que decir miércoles. Cierro y tengo la suma.
como en total jueves es la misma fórmula, lo único que va a cambiar al jueves, yo puedo copiar aquí, control C, aprieto escape, me voy a la celda donde quiero ingresar, voy a la barra de fórmulas, aprieto control V para pegar. Y aquí en vez de poner miércoles, ponemos jueves como está escrito en la tabla. Y tenemos los valores. Vamos a poner todos los valores en moneda. El promedio general sería ocupar la función promedio de la tabla XJ, específicamente en la columna de ventas. Perfecto. Y el contenido va a ser replicado en mínimo, el mismo, y máximo también se va a ocupar el mismo concepto. Aquí yo lo estoy pegando para hacerlo más rápido, uno se acostumbra, pero también obviamente, como lo hemos visto, la cosa es escribir la tabla y la columna específica, ¿sí? También lo pueden pegar, tienen que verlo de las dos formas. Ideal que lo puedan practicar haciendo de las distintas formas, para que buscando el camino que sea más rápido para poder ustedes y eficiente para poder ustedes responder esto. Cuando me piden el promedio del miércoles o el jueves, sabemos que es condicionado, entonces promedio.sí, y vamos a utilizar conjunto como buena práctica. El rango del promedio va a ser de XJ, va a ser específicamente en ventas. Luego me pide el criterio, que va a ser de XJ, de la tabla XJ, que va a ser día de la semana. Y el criterio va a ser miércoles. Nosotros vamos a usar la función minimax, pero todos los parámetros que estaban acá dentro del promedio y conjunto los van a servir. Entonces yo aquí lo voy a copiar para hacerlo más rápido, simplemente. Entonces pongo mínimo, si conjunto, pego, enter. Pongo es igual a max, si conjunto, pego, enter. Y ahí ya tengo los tres valores. Como acá tengo miércoles, yo puedo copiar estos tres, acá los pego. Y sé que lo único que tengo que cambiar es que en vez de que diga miércoles, ponemos jueves. Acá también. Y en esta también. Y así ya tenemos todos los totales del miércoles y el jueves. Y como les dije, después sigue a hacer lo mismo con viernes y sábado. Y lo mismo de lunes a viernes. De hecho, bueno. Acá voy a hacer este último, que es un poquito más extenso. Entonces, siguiendo el procedimiento, lo primero que voy a dar es formato de tabla. Tiene encabezado, perfecto. Después nos pedían la función día-semana, que básicamente era usar el sí. Y acá, claro, acá va a volver a aparecer una función extensa de días de semana. Entonces sí, día semana, día sem, selecciono la fecha, pongo el 2. Claro, esto es día sem, es igual a 1. Voy a indicar que esto es, si es verdadero, va a ser lunes, ¿cierto? Entonces, como en este caso es de lunes a viernes, y de hecho tengo que poner ese nombre a la tabla, lo voy a hacer. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y después del viernes pongo eliminar. Cierro todo. Como abrí 1, 2, 3, 4, 5 funciones sí, tienen que haber 5 paréntesis. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerrar 5 paréntesis. Pulso enter y me está apareciendo esto. ¿Por qué me aparece esto? Porque se me olvidó cambiar acá el número y el texto. Entonces siempre es bueno que si ocurrió eso, yo siempre modifique la primera fila de datos. Y ahí se va a replicar para abajo. Entonces acá pongo un 2, un 3, un 4, un 5. Pongo viernes. Esto es jueves. Este es miércoles. Martes y lunes. Enter. Entonces aquí ya tengo del lunes al viernes, y efectivamente los sábados y los domingos me los pide eliminar. Entonces ahí quedaría la fórmula.
acá. Entonces el siguiente dato era ventas, que era llamar, pero primero voy a poner el nombre que corresponde a la tabla, que aquí sería L-B. Algo, apriete mal, L-B. Ahí sí, debía haber puesto un espacio, por ejemplo acá, que está bien escrito, pero si yo pongo L-B y apreté el enter, que es algo muy casual, muy común que puede pasar, aprieto enter y me va a generar el error. Entonces acá L-B, me doy cuenta, fijo que no hay espacios y ahí sí se va a funcionar sin ningún problema. Bien, ya que le puse el nombre de la tabla, voy a hacer el famoso buscar B de fecha. Lo voy a buscar en base. Nosotros ya sabemos que es el indicador de columna 2 y que en el rango es falso para la coincidencia exacta. Y aquí me aparecen las ventas con el formato de texto, o sea de fecha. Lo cambio a moneda y listo. Entonces vuelvo a tener todas las ventas. Entonces acá simplemente vuelvo a seleccionar eliminar. Elimino todas las filas que para el análisis no me sirven. Voy al filtro, pongo borrar filtro y tengo los datos. Entonces ahora me piden los totales de lunes, martes, miércoles. Entonces son todos condicionales, son sumas condicionales. Entonces sumar punto si conjunto. El rango de la suma yo sé que es ventas. Entonces pongo, este es LB ventas. El criterio también va a ser LB, pero este va a ser día, semana. Y el criterio son los lunes. Cierro acá y tengo el total del lunes. Yo como sabemos que lo único que va a cambiar acá es el lunes, martes, miércoles, ¿cierto? El día de la semana, yo puedo copiar y pego. Entonces me voy al segundo y aquí ojo que si copian la fórmula, después tienen que tener cuidado de escribir efectivamente los nombres que corresponden, ¿cierto? Miércoles, jueves y viernes. Como les he mencionado acá, es importante hacer el análisis, entonces uno no está de más revisar la fórmula acá arriba en la barra, ¿cierto? Cada vez que genera, entonces claro, lo único que cambió fue el día, entonces ahí funciona súper bien. Voy a darles el formato de moneda. Ahora quiero el promedio general, entonces promedio, perfecto. De aquí de la tabla que es LB, de el valor ventas, perfecto. Aquí tengo el promedio y voy a ocupar este mismo contenido, lo que está dentro del parámetro, para no escribirlo de nuevo. Escribo mínimo, el mínimo de venta y el máximo de ventas. Aquí tengo entonces los tres valores a nivel general. Ahora voy a hacer los promedios, los mínimos y los máximos de cada día. Entonces aquí ocupo el promedio si conjunto, me pide el rango del promedio, esto va a ser en la tabla LV, ¿cierto? De lunes a viernes, específicamente van a ser las ventas. Luego me piden el criterio, entonces va a ser del LV, va a ser día de la semana y el criterio va a ser lunes en este caso. Y lo pego. Entonces nuevamente voy a copiar todos los parámetros que están aquí adentro, control C, aprieto escape y ahora escribo el mínimo, min si conjunto, pego todo lo que está adentro, max si conjunto, pego el contenido y aquí tengo los tres valores, ya le formato moneda. Y ahora ya es simplemente replicar, porque aquí vamos a hacerlo día por día. Ya tenemos el lunes, acá simplemente ya es, lo copié, simplemente pongo martes, aquí miércoles, y pongo miércoles.
Acá lo mismo con jueves, ¿ya? Con jueves y con jueves. Aquí el viernes, y viernes. Y ahí tendríamos todos los datos, muchachos. Al final ya el único que me salté fue el viernes y el sábado porque ya era redundante. Tenemos entonces lunes, martes, lo que era miércoles, jueves, después un análisis de lunes a viernes con todos estos datos, simplemente. Que en el fondo son una excusa para poder practicar, bueno, la función de fecha, ¿cierto? Aquí una funcionalidad sumamente extensa. Aquí usar las opciones de cálculo con condiciones, los famosos sumar si conjunto, promedio si conjunto, mínimo si conjunto, máximo si conjunto, ¿sí? Y también un poco para entender cómo podemos ir replicando o copiar cosas en los siguientes textos o códigos de la fórmula que se pueden reutilizar, ¿cierto? Para no estar escribiendo, que a veces también puede ser un poquito tedioso, aunque es parte del día a día de trabajar en Excel. O sea, finalmente sí tiene cierto grado de dificultad, pero insisto, son herramientas que uno al practicarlas, esto es como un gusto adquirido, después con el tiempo en realidad le va encontrando la funcionalidad y la potencialidad que tiene, ¿ya? Así que eso, muchachos, espero que les haya servido esta información y nos vemos en clases. Que estén bien.